Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tengo aquí un despliegue de todas las cosas súper recomendables para hacer repostería. Esto es una recopilación de lo que yo considero que es más importante, ¿vale? Habrá personas que consideren importantes otros artículos que yo no voy a enseñar. Lo que pasa es que si yo me pongo a pensar, estoy en una casa que no es la mía y tengo que preparar un bizcocho, ¿qué necesito? Pues eso, ¿qué necesito? Es todo lo que he traído aquí hoy. Bueno, el primer artículo del que voy a hablar, que no os lo puedo enseñar porque recientemente se me ha roto y lo tengo que reponer, es el termómetro para el horno. Esto lo he dicho ya yo no sé cuántas veces a través de Instagram, millones de veces. El reloj para horno es indispensable en la repostería. Necesitamos saber que dentro del horno hay la temperatura necesaria para hornear. Muchos me decían, no, pero es que yo pongo en el digital 180 grados y es que después el bizcocho me sale de esta manera o de la otra. Vale. Porque tú estás poniendo 180 grados en el horno, que en teoría debería de ser la temperatura de dentro del horno. Pero es que en muchas ocasiones, por no decirte en el 90% de las veces, no es así. Entonces, un termómetro para horno, vale, súper económico, lo encontráis en Amazon, en tiendas de repostería, en bazares, en un montón de sitios venden relojes para horno. El reloj para horno lo pones dentro del horno cuando lo estás precalentando y así te puedes asegurar cuando está dentro del horno la temperatura correcta. Por ejemplo, mi horno actual para que dentro del horno haya 180 grados, la ruleta está en 160. Por lo tanto, ahí podéis ver que tengo que poner menos grados de temperatura en la ruleta porque dentro del horno calienta más fuerte. Esto os pasa a la mayoría, por lo tanto, creo que es indispensable tener un reloj dentro del horno y asegurarnos que nuestra temperatura de dentro es la que nosotros queremos que sea, para que después no tengamos fallos a la hora de la cocción. Segunda cosa indispensable para la repostería. Pues para mí es indispensable una báscula de cocina, una báscula que pesa en gramos. Sabéis que las medidas de cosas de repostería son en pequeñas porciones, por ejemplo la levadura, 3 gramos, 5 gramos. Sí, porque nos podría servir las cucharas medidoras, ¿vale? Y nos podría servir para pesar la harina las jarras medidoras, ¿vale? Pero ¿para qué queremos tener un montón de herramientas pequeñas cuando con una báscula de cocina podemos pesar gramos pequeños, podemos pesar cantidades grandes, podemos pesar el litro, podemos pesar todo lo que necesitemos pesar con una báscula tan sencilla como esta, que igualmente todos los artículos que os voy a decir se pueden comprar tanto por Amazon como por tiendas de repostería, en tiendas convencionales de barrio, en bazares, todo lo hay en todo sitio porque los artículos que os voy a enseñar no son difíciles de encontrar. Vale, otra de las cosas indispensables, el tema de batidor, no batidor, amasadora, es que tú tienes una kitchen, vale. Esto lo quiero dejar muy claro. Para mí, esto, vale, que esto viene con el globo, para mí, esto es indispensable. El tema de la amasadora es algo ya por comodidad, porque con esto tendría que estar con el brazo todo el rato agarrando la máquina y con la amasadora yo iría poniéndole los ingredientes y no necesitaría estar con la mano ahí ocupada. Esta, al menos a mí, los 3 primeros años haciendo repostería, es la que me ha acompañado. Es de Bosch, ¿vale? Tiene esta herramienta que es la de globo y tiene otra herramienta que es para hacer pan. Entonces, este tipo de máquinas las podréis encontrar desde 15 euros hasta máximo, a lo mejor 50 euros, ¿vale? Estamos hablando de una máquina que es bastante económica y soluciona los problemas en absoluto, porque ya os digo que yo antes de tener una amasadora, ya ahora tengo 2 amasadoras más estas, pero es que yo esta la sigo usando igualmente. Cuando tengo que hacer algo pequeñito no uso el bol de la amasadora porque me resulta después muy engorroso lavar cacharros tan grandes. Cuando con esta, que es una batidora de mano que tiene 500 vatios de potencia, me va súper genial. Por lo tanto, es indispensable. ¿Se puede hacer con un batidor de mano? Se puede, pero no vas a ser ni tan rápido ni va a quedar tan perfectamente bien. Por ejemplo, espumar unos huevos
si lo haces con esto a si lo haces con esto, ¿vale? Por comodidad, por rapidez y porque es económica y al menos tener, si te gusta la repostería, al menos tener una sola máquina en condiciones, yo os recomiendo una máquina tipo esta. Siguiente cosa indispensable, los bols de cocina. Necesitas tener al menos un bol de cocina donde podés batir todas tus cremas y todas tus masas para tus bizcochos, tu tarta o lo que tú quieras hacer, ¿vale? Otra cosa indispensable, los moldes. Vale, esto es también como el tema más complicado. Existen millones de tipos de moldes, cada uno que tenga en su casa el que quiera. Yo no voy a recomendar que vosotros tenéis que tener un molde igual que este. Este molde es el que a mí me gusta y este molde es el que yo compro, pero eso no significa que el que vosotros tengáis en casa, que es desmontable, que es pequeñito, que es así de grande, no sean válidos. Todos valen. Para hacer un bizcocho, todos los moldes son buenos. A mí me gusta este tipo de moldes que no son desmontables, pero porque a mí me gusta hacer bizcochos muy pequeñitos y muy altos. Pero que igualmente para hornear cualquier bizcocho sería válido en cualquier tipo de molde, ¿vale? Entonces, si yo pienso, voy a hacer una receta de repostería en cualquier casa de cualquier persona, con que haya un molde para horno, tengo bastante, sea el que sea. Ya después, otra cosa es adecuar las medidas, de las cantidades, a tu tipo de molde, pero eso lo tenéis que conocer cada uno a la vuestra. ¿Vale? Yo para este molde de 15 centímetros de diámetro y de 10 centímetros de altura tengo una receta perfecta, pero para el vuestro, no sé si os va a servir y os va a quedar bien mi receta. Mi receta queda bien para este molde en concreto, para este tamaño y para esta altura, ¿vale? Que esto es una cosa también súper complicada porque cuando doy, y pretendo nunca dar la receta exacta si no tenéis los mismos moldes. Pero cuando la doy, siempre me decís, es que en mi molde ha quedado así de bajito el bizcocho. Claro, porque tu molde seguramente no sería de 15 centímetros como el mío. Entonces, tener en cuenta de que después la receta tenéis que adaptarla a vuestro molde y conocer vosotros los tamaños de vuestro molde, para poder así que os salgan los bizcochos perfectos. También otra cosa indispensable es que tenéis que tener un colador. Da igual que sea grande, que sea pequeño, que sea el que queráis. Tenéis que tener un colador porque los ingredientes secos de cualquier bizcocho hay que tamizarlos. Todo lleva grumo. O sea, aunque ustedes penséis, no, esto no lleva grumo, cuando lo pasáis por el tamiz os dais cuenta de que tenía grumo. Y ese grumo después en el bizcocho puede estropearte la masa. Por lo tanto, esto también es súper económico, pues un tamiz. Después, cuando hacemos un bizcocho y queremos cortarlo a capas, evidentemente sirve cualquier cuchillo. Vale, hasta ahí perfecto. Pero ¿quién tiene la habilidad de con un cuchillo partir capas perfectamente iguales? Es complicado, ¿verdad? Vale. Pues mi recomendación es tener una lira, ¿vale? Esto es una lira de repostería. Esto lo único que lleva es un pequeño alambre. Y aquí por este lado se puede ajustar la altura en la que queremos que nos corte la rebanada de bizcocho. Esto se pone sobre la mesa, deslizamos con las patitas sobre la mesa y nos va a quedar capas de bizcocho completamente idénticas. Serán todas iguales según la medida que nosotros le demos aquí. La anchura, lo que cada uno le guste, al gusto de cada persona, pero esto es indispensable y son cosas que, os sigo diciendo más de lo mismo, son económicas. Entonces, hay muchas veces que tenemos muchos elementos caros y no son tan útiles como esto que os voy a presentar, que son económicos. Vale, otra cosa indispensable y súper económica, las paletas de silicona. ¿Vale? Estas en concreto las conoceréis porque son de Ikea, valen 99 céntimos y yo tengo 10 paletas. Os explico, tengo tantas porque si esta la he metido en la nata, esta la he metido en la buttercream y con esta he hecho una crema de color lila, pues no tendría que estar constantemente fregando una paleta para sacar la masa de la otra. Así que eso es indispensable si estáis haciendo repostería,
pues que os hagáis con unas cuantas de paletas, que ya os digo, por 99 céntimos que valen estas, van súper genial. Yo creo que son las que más me gustan, porque es verdad que después tengo algunas más pequeñitas, algunas más anchas, pero como gustarme, me decanto por estas porque son económicas y además pues van genial. Tienen una silicona muy buena y a mí me gustan un montón. Así que os recomiendo de que cuando las compréis, pues que compréis unas cuantas, aunque no sea súper necesario, pero sí que lo veo imprescindible para, ya os digo, para no tener que estar todo el rato fregando las paletas. Después, otra cosa indispensable que os voy a enseñar es que si en vez de un bizcocho queremos hacer una tarta, para hacer la tarta, bueno, tenemos otro tipo de paleta que es con la que yo aliso las cremas. O sea, cuando yo me pongo a montar una tarta, con esta paleta de codo, ¿vale? Esto se llama espátula de codo. Pues con esta es con la que yo consigo que se quede toda la crema súper lisa. Para mí, la combinación de esta con esta, esto está siempre encima de mi encimera cuando yo estoy haciendo algo. Las dos. Con esta saco crema y con esta aliso la crema. Pero a la hora de hacer tartas, pues cuando quiero una cobertura exterior perfectamente lisa, necesito una herramienta como esta, ¿vale? Esto tiene diferentes nombres, también la venden en absolutamente todos los sitios. En muchos de los sitios la relacionan como una herramienta de panadería, que es verdad que lo es, porque es la típica herramienta de los panaderos con la que cortan la masa del pan. Lo que pasa es que yo la destino solo y exclusivamente para alisar las tartas, ¿vale? Es una herramienta metálica, a mí me gusta un montón, tiene un filo súper afilado, bueno, no corta, pero es súper fino, por lo tanto, cuando yo me pongo a alisar una tarta, es perfecto, el ángulo es perfecto y se me quedaría la crema súper lisa. Pero claro, esto solo no me serviría, porque ¿cómo aliso una tarta si no puedo ir girando la tarta? Vale, pues voy a enseñar, esto tengo dos modelos, pero hay uno que es más económico que otro, y de hecho uno es de IKEA, los platos giratorios, ¿vale? Este es el plato alto de giratorio y este es el convencional, que este muchas lo tendréis, que además es de IKEA, es de diámetro mucho mayor, ¿vale? Es de madera, va súper genial. Con este también he estado yo un montón de años haciendo repostería hasta que ya me hice con el otro, que era de diámetro un poquito más chico y al ser más alto para mí era más cómodo, pero bueno, es cuestión de gusto. Un plato giratorio es uno como otro. Este de IKEA vale 5 euros, que igualmente es lo que os digo, no os tenéis que gastar un pastizal en tener las herramientas básicas. Combinación de esto con esto, nos saldrían las tartas perfectamente lisas. Y en cuestión de decoración para tartas, pues como mínimo, yo os recomiendo que tengáis mangas pasteleras. En este caso yo la tengo desechables, pero las hay de silicona, las hay de tela, las hay más pequeñas, las hay más grandes. Como mínimo, manga pastelera o desechable o de silicona tenéis que tener con al menos una boquilla. Yo sé que por ahí venden unas cajitas con 200.000 boquillas intercambiables. Yo eso no lo recomiendo. Os explico. Porque a ver, yo la tengo, o sea, por eso no lo recomiendo, yo la tengo. Pero si yo no las he usado todas, os puedo asegurar que vosotros para hacer una tarta al año no la vais a usar tampoco. Entonces, vamos a lo seguro. A lo seguro es boquillas de la marca Wilton, ¿vale? En este caso es la 1M, que es la estrella. Esta es la estrella abierta. Y con esta nos da posibilidad de hacer las rosas, nos da posibilidad de hacer diferentes decoraciones súper bonitas con una sola boquilla, que además es grande, que no es intercambiable, que tú la metes al fondo de la manga pastelera y cuando ya haya llegado al fondo le cortas el piquito de abajo y por ahí ya tendrías la manga pastelera montada. Con una os puedo asegurar que podéis hacer todas las tartas que os dé la gana. Después de este tipo también de Wilton, pues tenéis diferentes boquillas, que ya eso en función de lo que os guste, pero yo os recomiendo siempre boquillas de estas grandes más que las cajitas esas con 200.000 boquillas así de pequeñitas, que las decoraciones son minúsculas. Es que la decoración que te sale de una boquilla así de chica son minúsculas y no quedan tan bonitas como estas
Y esto estamos hablando de no llega a 2 euros lo que cuesta. Vale, después otro básico indispensable es que si queremos hacer galletas, ¿vale? Necesitamos un rodillo. ¿Y qué rodillo recomiendo? Los hay de muchos tipos, como podéis saber. Pero yo recomiendo un rodillo que tenga los discos de aquí atrás intercambiables. Porque esto nos da la posibilidad de que con un solo rodillo, si necesitamos un grosor en concreto de alguna masa, cambiamos el rodillo por uno más grande, por uno más chico, y cuando tú pasas el rodillo sobre la masa, siempre va a quedar el mismo grosor de masa por todos sitios. Esto te asegura que, por ejemplo, si quieres hornear galletas, una plancha de galletas te va a quedar completamente del mismo grosor por todos sitios y las galletas se van a hornear al mismo tiempo en el horno. Van a tardar el mismo tiempo. ¿Qué ocurre si lo haces con un rodillo de madera? Pues que probablemente la fuerza que tú ejerces en el principio de la masa no va a ser la misma fuerza que vas a ejercer en el final. Con eso, el problema es que la galleta del final, una va a quedar más fina y la del principio va a quedar más gorda, y después en el horneado se nos van a quemar la mitad de las galletas, la otra mitad no se nos van a quemar, cuando por unos 10 euros que cuesta este rodillo, tenemos asegurada que la masa es perfectamente el mismo grosor por todos sitios. Además es de silicona, lo puedes usar para muchos otros tipos de masa, si quieres hacer pizza, si quieres hacer hojaldres, si quieres hacer cualquier otro tipo de masa, te sirve. Y si en el caso de que la masa pues no le quieras poner rodillo, pues simplemente se lo dejas quitado. Esto es un tornillo lo que lleva aquí con el rodillo, le quitas el tornillo y nada, y usarías el rodillo como tal. Otra cosa que esto imagino que el 99% de la población lo tiene en la cocina, que es papel para horno. ¿Vale? El papel para horno se usa tanto para poner las galletas encima y hornearlas en la bandeja del horno, como en mi caso también lo uso para forrar el molde. ¿Vale? Yo siempre estos moldes, a pesar de que no se pegan, yo siempre los forro con papel de horno. ¿Podría echarle spray desmoldante? Sí, pero es que el papel de horno es más económico que el spray desmoldante. Entonces, si estamos hablando de qué necesito como mínimo para que la inversión no sea gigantesca, pues yo recomiendo de que vuestros moldes los forréis con papel de horno. Y creo que me queda una sola cosa más, que sería la rejilla, ¿vale? Esto lo voy a enseñar, pero solamente por información, porque seguro que todos tenéis una rejilla dentro del microondas, seguro que todos tenéis la rejilla de dentro del horno, por lo tanto, probablemente no necesitéis ni compraros una rejilla aparte. Pero bueno, la rejilla es necesaria porque todas las cosas de repostería que son horneadas hay que sacarlas del horno y dejarlas enfriar sobre una rejilla. Los bizcochos nunca jamás se dejan dentro del horno y sacarlos cuando están fríos. Error, porque el bizcocho condensa la humedad se convierte en líquido, en agua, y ese agua se acumula en el fondo del molde donde tengas el bizcocho y el bizcocho se humedece, por lo tanto se estropea el horneado. No es que se estropee como tal, pero lo vais a notar que está como si le hubiera caído agua. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Sacamos el bizcocho del horno, lo desmoldamos después de 5 minutos fuera del horno, lo desmoldamos para que no nos achicharremos las manos y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Da igual la rejilla que sea, pero sí que quería enseñar de que, por favor, que siempre hagáis eso al sacar los bizcochos del horno. Ponerlos sobre una rejilla, ya sea la del microondas, ya sea la de mismo dentro del horno. La de dentro del horno, aunque sea así de grande, ponéis 2 vasos, ponéis la rejilla encima y ya tiene patitas. Porque normalmente la rejilla dentro del horno es completamente plana y necesitamos que haya circulación de aire. Esta tiene esta patita así de pequeña, pero vuestra rejilla del horno, ya os digo, encima de 2 vasos y ya la tenéis en alto. Así que siempre las cosas de repostería hay que dejarlas enfriar sobre rejilla. Y bueno, y como básicos, yo ya he terminado. Con todo, ¿necesito todo esto para hacer un bizcocho? Sí, si quieres que te salga un bizcocho y una tarta muy bien hecho, necesitas todo esto. ¿Que no tienes la mitad de las herramientas? Pues evidentemente igual no te puede salir, ¿vale?
Estos son mis básicos, los que yo considero que son básicos. Por internet tenéis millones de ideas de personas que dicen cuáles son sus básicos de repostería. Como podéis comprobar, los míos no son los mismos. Entonces, por eso, yo hablo siempre desde mi experiencia de hacer repostería, de conocer los hornos, de qué necesito, qué herramientas necesito para montar una tarta, para cortarla, para rellenarla, para decorarla. Entonces, como mínimo, necesito esto. Como habéis podido comprobar con el tema de la máquina, que esto es preguntas día sí, día no, por Instagram a través de los mensajes directos que siempre me hacéis, es que yo no tengo una máquina como la tuya, es que no necesitas tener una amasadora KitchenAid, no la necesitas. Si la tienes, mucho mejor. ¿Que tienes una parecida? Perfecto, pero es que no la necesitas. Para mí, la Kitchen es indispensable porque en la actualidad, como tiene 5 litros el bol, ¿vale? Esto lo cuento ya como información. Como tiene 5 litros el bol, a mí me cabe ahí dentro muchísima masa de bizcocho. Entonces, con una sola vez que haga masa de bizcocho, puedo hacer mucha cantidad de masa de bizcocho. En este bol, con esta máquina, tendría que hacer un bizcocho. Pero es que si realmente vosotros no queréis hacer 4 bizcochos de golpe, con eso tenéis más que suficiente, ¿vale? Y yo me he pensado muchísimos años usando este plato giratorio, esta máquina y de hecho este mismo bol. Por lo tanto, ya os digo que así, con estos básicos que os he enseñado hoy, tenéis garantizado que os salgan bien vuestras recetas. Pero no vale, es que tengo uno y no tengo el otro. No. Si tienes uno, si tengo el molde pero no tengo termómetro para horno, no te va a salir bien, ¿vale? Así que tengamos en cuenta eso de que todo de lo que os hablo es indispensable. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis con las personas que sepáis que le pueden gustar, porque esto es como un tema de que todo el mundo quiere saber y nadie sabe dónde buscar esa información. Pues ahora ya yo os la he grabado para que lo disfrutéis, para que aprendáis y para que evidentemente pues que lo compartáis con las personas que queráis. Así que nada, muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!